Una joven mujer conducía por una solitaria carretera durante una tormentosa noche. La lluvia golpeaba el parabrisas y las calles se volvían peligrosamente resbaladizas. La visibilidad era escasa y antes de que se diera cuenta perdió el control de su automóvil y chocó contra un árbol. Cuando recobró el conocimiento, estaba desorientada y dolorida, pero sin lesiones graves, afortunadamente. Las luces brillantes del techo le indicaban que se encontraba en una sala de hospital. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban maniatadas a la cama. Pánico e incredulidad la invadieron cuando se dio cuenta de que no estaba sola. En las habitaciones vecinas, otros pacientes yacían maniatados, todos mirando con ojos llenos de miedo y sufrimiento. Un hombre en la habitación cercana a la suya se retorcía de dolor, su piel en carne viva. Una mujer gemía mientras sus heridas parecían arder. Iris sintió un extraño frío en su brazo y al mirar vio un suero conectado a sus venas. El líquido que fluía tenía un tono oscuro y viscoso que le heló la sangre. Si te está gustando esta historia, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Desesperada, Iris gritó pidiendo ayuda, pero nadie le respondió. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. Finalmente, una enfermera entró en la habitación, con un rostro impasible y ojos fríos. Ella suplicó que la liberara, pero la enfermera simplemente sonrió con malicia y se acercó a su cama. «Has sido traída aquí para pagar por tus pecados», susurró la enfermera en un tono inquietante. La joven no entendía lo que le estaba ocurriendo, y cuando se fue de la habitación, empezó a forzar las muñequeras que la ataban a la cama, hasta que consiguió liberarse. Se asomó por el ventanuco de la puerta y vio cómo se llevaban a la rastra entre dos enfermeros a una paciente de otra habitación en estado de shock, aunque más bien parecía que estaba bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente. Cuando regresó al cabo de un par de horas, se veía por debajo del camisón que llevaba cómo iba drenando la sangre por debajo de la cintura. Ella, horrorizada, solo podía pensar qué le habían hecho a esa pobre mujer y por qué les tenían a todos encerrados en aquel laberinto llamado hospital, del que no les dejaban nunca marchar. La enfermera le explicó que este hospital era un lugar de castigo para aquellos que habían cometido pecados graves en su vida. Aquí eran sometidos a tormentos que reflejaban sus pecados pasados. Sara, aún sin comprender nada y como si de una pesadilla se tratase, fue a la habitación de una chica con la que había hablado antes, y entre las dos empezaron a pensar qué es lo que habían hecho tan horrible y por qué siempre las torturaban una y otra vez de la misma manera hasta que se desmayaban y terminaban de vuelta en la habitación. Fueron preguntando por las habitaciones a todos los pacientes que encontraban que cuál era su pecado, y todo comenzaba a encajar. Sara empezó a recordar cómo había muerto su marido. Una tarde lluviosa, en medio de una fuerte discusión, su marido ebrio empezó a discutir muy fuerte con ella hasta que la levantó la mano y ella, sin pensárselo, cogió una navaja que había en la cocina y por defensa propia le rasgó la garganta. Ahora, ella era la que amanecía cada día con cortes en el cuello, al igual que el resto de sus compañeros por diferentes causas pasadas. Las pesadillas de Sara se hicieron realidad, mientras el hospital parecía cobrar vida propia. Los pacientes eran torturados de manera espantosa, enfrentando sus pecados una y otra vez. Sara se encontró a sí misma siendo herida de formas horribles, obligada a revivir momentos oscuros de su pasado.
Pasaron días que se sintieron como una eternidad, con Sara y los demás pacientes atrapados en un ciclo de sufrimiento y tortura. Intentaron encontrar una forma de escapar, pero todas las puertas estaban selladas y las ventanas eran inaccesibles. Una noche, cuando la tormenta arreció y el hospital se sumió en la oscuridad, Sara tuvo una idea desesperada. Logró liberarse de las esposas de nuevo y desactivó el suero que la alimentaba con ese líquido oscuro. Se enfrentó a las pesadillas que la acechaban, luchando contra sus propios pecados y demonios internos. Finalmente, logró abrir una puerta y corrió por los pasillos oscuros del hospital. Las luces parpadeaban y los tormentos resonaban en las sombras. Sara luchó contra su propia culpa y su miedo, buscando una salida. Finalmente encontró una puerta que la llevó al exterior. Los otros compañeros que la acompañaban para huir del lugar, la mitad fueron capturados y solo quedaba una amiga y ella. La puerta que llevaba al exterior era una pasarela de color rojo que las llevaba hacia un túnel donde parecía encontrar la luz. Su amiga, excitada, pasó la primera y con un movimiento en falso, una de las maderas de la pasarela venció y ella se resbaló, quedando colgada hacia el abismo. Sara, con pies de plomo, fue tras de ella con mucha cautela, pero antes de que pudiera agarrarla, sus manos se resbalaron y cayó hacia aquel fondo infinito. Sara, sin pensarlo, se levantó y continuó hasta el final de la pasarela. La tormenta la había amainado y la libertad la envolvió. Miró hacia atrás una última vez y vio el hospital desaparecer en la oscuridad. Sabía que nunca podría olvidar el horror que había presenciado, ni los demonios internos que había enfrentado. De repente despertó angustiada. Pensó que estaba de vuelta en el mismo lugar, pero esta vez, al mirar alrededor, no había muñequeras ni aquel suero de color marrón. La pesadilla había acabado. Consiguió que le dieran el alta tras su accidente de coche. Cuando llegó Sara a casa, se sentía aún en shock por aquella experiencia vivida. Esta investigó por internet el nombre del hospital donde se había encontrado en sus pesadillas y de aquella enfermera y doctores. Ella se quedó sin aliento. Ese hospital sí había existido y la gente que trabajaba allí habían sido encarcelados por corrupción y negligencias médicas, por torturar pacientes clandestinamente y administrar medicaciones a pacientes que no les correspondía. También citaban que solían administrar una clase de suero espeso, ya que era una clase de experimento donde tras hacer sus operaciones clandestinas y diversas torturas, al administrar aquella sustancia, el cuerpo de la persona se volvía a regenerar, con lo que nunca acababan con la vida de ningún paciente. Sara escapó del hospital de los pecados oscuros, pero siempre llevaría consigo las cicatrices de sus experiencias y la incertidumbre de aquella pesadilla, y que los pecados pasados podían volver para atormentarla en cualquier momento. Hemos llegado al final, amigo. Si te ha gustado la historia, recuerda suscribirte, dejar un like y compartir esta historia para poder seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.